Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy es viernes, un viernes que despedimos la semana un poquito mojado, mucha agua en estos días, por lo menos aquí en la capital. Así que esperamos que la gente que vive en zonas vulnerables pues haya tenido la menor cantidad de problemas posibles. Vamos a hablar previo a este fin de semana que promete seguir siendo todavía mojado según el ONAMED. En la Cámara de Diputados se recibió al embajador de Venezuela para tratar una resolución aprobada en la Cámara de Diputados que traslada desde Venezuela a República Dominicana los restos de la hermana del patricio Juan Pablo Duarte. Hay que decir que esta familia terminó en Venezuela fruto del desagradecimiento, del mal agradecimiento, de la apatía y de ese veneno que tenemos en República Dominicana contra gente que siembra. Nuestro padre de la patria o nuestros padres de la patria terminaron en el peor de los escenarios y en el probablemente peor de las deshonras, aunque ellos no la hayan recibido en carne propia, porque su nivel de integridad era muy superior. Pero es una muestra de hasta dónde el pueblo dominicano ha desagradecido a los servidores de este país, así como han desagradecido al general Luperón, lo mismo a Juan Pablo Duarte, pero una acción correcta de la Cámara, impulsada por la diputada Lucía Medina, va a dar una acción justa de traer a República Dominicana a esta mujer que, si bien no es uno de los padres de la patria, algunos dirían que simplemente la hermana, hay que entender en la historia su rol protagónico para que la patria fuera liberada. Así que enhorabuena, Venezuela está empezando a hacer los trámites junto a República Dominicana para irlo a recoger. Se está coordinando con el Ministerio de Defensa porque se va a recoger a una patriota y entonces es un tema de defensa de la República Dominicana, de la historia de nuestra libertad, para que vuele un avión militar de República Dominicana hacia la República de Venezuela con permiso de ambos países y traiga con todos los honores a la hermana de nuestro patricio, Juan Pablo Duarte. La ADAF está señalando propuestas de pensiones. Las propuestas de pensiones en República Dominicana que responden a varios aspectos. Uno de ellos es a la deuda social que tiene República Dominicana, el segundo a la complacencia con la que actuamos en República Dominicana y el tercero, desde mi punto de vista, a la irresponsabilidad que tenemos en la dirección del Estado con respecto de los envejecientes. Pues la ADAF está señalando algunas propuestas para actualizar en un mejor sentido el tema de las pensiones. En la semana, el miércoles, el martes, tratamos desde dos ópticas diferentes el tema del abuso a los menores, el abuso sexual a los menores. Termina la semana con una declaración de los obispos que piden perdón a los jóvenes por abusos sexuales. Estos obispos que piden esto lo hacen en el marco de lo que se llama el sínodo. 11 obispos que hablaron en el sínodo pues han manifestado su perdón en dos sentidos. En el tema del abuso y la traición a los jóvenes, habíamos hablado aquí de que el abuso sexual a menores no era solo un tema de carne y hueso, era un tema de que se estaba violando la confianza. Lo único que aquí falta, y hago el señalamiento, aunque ya el discurso de ellos pasó, pero hasta diciembre están redactando el documento, por si alguien influyente de la Iglesia Católica nos está mirando, el perdón debe ser un perdón por el abuso sexual y por la traición a los jóvenes, pero principalmente por la traición a Dios, porque al que han traicionado de manera grande es a Dios, que le ha confiado el púlpito de las iglesias y lo han utilizado para ejercer de manera incorrecta la influencia y abusar de estos menores. Dice aquí que muerte de una adolescente alérgica lleva a los tribunales una campaña sobre etiqueta de alimentos. Principalmente en República Dominicana, usted se va a un supermercado, pela por un alimento empacado, enlatado, y cuando usted va a mirar las instrucciones del alimento, está en chino, está en francés, está en cualquier cosa. Muy a pesar de que se han hecho medidas para que todo esté en español, todavía seguimos recibiendo en muchos lugares productos sin una descripción correcta, y esta campaña que nosotros vamos a apoyar desde aquí, lo que dice es que tú debes saber qué tiene eso que tú te vas a comer, porque el que lo enlató
debe prever. Por ejemplo, los que somos alérgicos a mariscos, como en mi caso, cuando yo voy a algún lugar público a almorzar o a cenar, siempre que pido algo que no sea carne, cuando pido un pescado, tengo que preguntarle al chef, porque el camarero siempre responde que sí, que está todo bien, y cuando tú te mueres no vas ni al velatorio. Entonces yo siempre pido por el chef para asegurarme de que en el momento de frizar no fueron frizados juntos y que en el momento de freír no utilicen el aceite de los camarones para freír el pescado porque hace el mismo daño. Esto es un nivel de crear conciencia en República Dominicana. Seguimos con el tema de Rusia. El tema Rusia ha sido un tema desde la campaña del presidente Donald Trump. Los demócratas no han soltado el tema. Ahora quien le está entrando a Rusia son los trumpistas y hoy aparece Londres acusando a Rusia de espionaje cibernético en diversos países. Parece que es Rusia que maneja gobiernos no con tanta transparencia como los gobiernos democráticos totalmente. Ha ido desarrollando genialidades en materia de redes y en materia de internet, porque los demócratas acusaron a los rusos de intervenir en la campaña de los Estados Unidos. Ahora Trump los está acusando de la posibilidad de intervención en la campaña congresional que se avecina, y estamos viendo aquí que Londres pues entra en la misma queja. Dice aquí que el programa de Estados Unidos podrá ser visto como arma biológica. Vamos a mirar un video que tenemos de este tema, donde dice que tiene la posibilidad de que este programa pueda ser visto como un arma biológica. Y finalmente, los republicanos van a tratar de confirmar mañana al juez Brett Kavanaugh en la Corte Suprema. Este caso, que ya lo tratamos aquí expandidamente el lunes, es un caso de pura política en los Estados Unidos. Los demócratas, un equipo político sin tema, decidieron coger el tema del abuso de las mujeres para tener un argumento hacia la próxima campaña, y la verdad es que le han sacado punta al lápiz y se ha prestado a alguna gente del entorno de la infancia de Brett Kavanaugh para ser partícipe de esta campaña. Lo más probable es que por dinero o por favores han roto su integridad para sumarse a una campaña de descrédito que no tiene ningún sentido. Con esto, los intros del día de hoy, y al regreso vamos a pasar a una comparación del desarrollo de República Dominicana y países como Estados Unidos. Nos vemos en breve. Aquí estamos, como le prometimos. Queremos tomar la noche de hoy para hacer un análisis entre nuestra realidad económica, nuestra realidad financiera, y tratar de hacer algunas comparaciones que, basado en nuestra experiencia, nosotros podríamos comparar. En la mañana de hoy nosotros tuvimos en un desayuno conferencia con Ron Archer, se llamaba Liderando el Cambio. No sé si podrían ahí hacérmelo un enfoque de esta conferencia en la que estuvimos hoy en el Hotel Embassy Suites, una conferencia muy interesante. Ron Archer es un pastor, conferencista, empresario con un nivel de liderazgo interesante, y estuvimos mirando cómo vemos en República Dominicana y en países latinos, pero quiero tomar el país latino llamado República Dominicana como el ejemplo del que quiero tratar, porque yo adoro este país. Este país es un país precioso. El único problema que tenemos los dominicanos somos los dominicanos. Sin los dominicanos, República Dominicana fuera un tolete de país, por decirlo de esa manera. República Dominicana tiene playas, tiene montañas, una agricultura espectacular, una fauna espectacular, unas maravillas, así como la Cueva de la Maravilla, que está en el problema sensacional, un Pico Duarte destruido en el sentido de que no ha sido turísticamente realmente aprovechado, pero una montaña hermosa, unos bosques hermosos, unos ríos espectaculares. Pero entonces tenemos el ingrediente dominicano que no sabemos aprovechar a esta República Dominicana, y que quizás uno generando inquietudes, porque para que haya desarrollo
tiene que haber investigación, y para que haya investigación tienen que haber inquietudes, y nosotros lo que queremos desde aquí es programar la mente tuya y mía para generar inquietudes. Yo quiero tratarte lo que ha sido mi análisis. Yo me pregunto, yo viajo mucho, soy una persona que gracias al Señor me invitan a viajar a muchos países de diferentes culturas, países con culturas similares a la nuestra, países con culturas más avanzadas. Acabo de regresar de un viaje en Europa que culminó con otro viaje en Estados Unidos, en la parte americana de los Estados Unidos una parte del viaje, en la parte latina de los Estados Unidos otra parte del viaje. Y entonces uno se pregunta, y pongo el ejemplo de la ciudad de Jacksonville, una ciudad poco nombrada, la mayoría de ustedes que lo están escuchando no lo conocen, probablemente ya hay gente googleando a ver exactamente dónde queda al norte de la Florida. Entonces uno ve esta ciudad con un aeropuerto más grande que el nuestro, más bonito que el nuestro, con un nivel de disciplina en sus calles mucho mejor que las nuestras, con un nivel de desarrollo habitacional espectacular, con unos complejos hoy día que son similares a las ciudades, que se llaman The Villages, específicamente y especialmente designados para personas de mayor edad. Son ciudades donde hay casas, donde hay parques, donde hay cines, pero no puede vivir nadie que no sea de la tercera edad. Puede visitar bajo reglas específicas. Entonces, yo quiero empezar y voy a ir tomando nota de la diferencia entre una y otra cosa. ¿Dónde empieza la diferencia? Nosotros de América somos el primer país que fue descubierto. Aquí fue que Colón llegó. Y como Colón llegó aquí, la teoría que dicen algunos, que es la teoría de que los Estados Unidos, no, nosotros empezamos primero. Ahora, ¿por qué nosotros empezamos primero y vamos de último? Porque a nosotros nos colonizaron los ladrones de España, que los montaron en unos barcos, los mandaron para República Dominicana junto con una orden de curas que vino en un segundo viaje a esclavizarnos, a imponernos una religión a puros machetazos, y entonces crearon del pueblo dominicano un pueblo esclavo, que empezó con una mezcla de indios, con españoles perversos, con africanos, cuando fueron traídos como esclavos a la República Dominicana, y desde ahí se genera una nación que empieza a buscar síntomas de libertad desde la esclavitud. Entonces, es el inicio de nosotros el que empieza con una información en nuestros conscientes ancestrales diferente a la de otros países, al punto de que nosotros liberamos a la República con una acción heroica de Juan Pablo Duarte, y otro dominicano vuelve y la anexa, porque nosotros tenemos el sentido de dependencia, que es el origen de la esclavitud, muy arraigado en la naturaleza del ser en República Dominicana. Entonces, como tenemos una cultura de inicio diferente a la que, por ejemplo, Estados Unidos, que mucha gente aquí habla de la tierra de la libertad y lo ve en películas y cree que libertad significa comprarse un Mercedes-Benz, comprarse un carro, no entienden, no tienen la más mínima idea de lo que es libertad. Ayer tuvimos la presencia de un funcionario de la DGI en una de las comisiones del Congreso, y la verdad es que cuando terminó yo le dije a los legisladores que estas cosas no se pueden repetir, porque ese nivel de influencia negativa no debe estar presente en las comisiones de legisladores, que tenemos la responsabilidad de proyectar el país hacia otro lugar. ¿Cómo empiezan los Estados Unidos? Aquí le voy a dar una payolita, una serie que se llama The Men Who Built America. La puedes conseguir en YouTube, la puedes conseguir en Netflix y la puedes conseguir en las tiendas online como Apple Store y la de Amazon y todo eso. The Men Who Built America, en español, Los Hombres que Construyeron América. Esa serie, al que quiere progresar, si usted está aquí pensando en que el gobierno le debe dar, y en la tarjetita de solidaridad y en el bono gas, esa película no es para usted. Usted no va a entender nada. Si usted quiere progresar en la vida, usted tiene que entender la fuente de la libertad, donde se origina el pensamiento que hasta ese momento en Europa habían otros sistemas de controles que fueron los que llegaron a la República Dominicana, en aquel tiempo a la isla española. En ese mismo tiempo, o tiempos parecidos, un grupo de europeos y de ingleses se va a lo que hoy se llama Estados Unidos, y empiezan a buscar lugares donde ellos puedan implementar una forma de vida
basada en la libertad y no basada en la jerarquía. Los gobiernos de Europa hasta ese momento eran gobiernos basados en las jerarquías. Todavía hoy existe la reina de Inglaterra, la reina de España, el rey de no sé qué cosa. Todo eso es la herencia de aquel mundo que se vivió y que si usted se mira una serie que se llama La Catedral del Mar, se va a llenar de pavor de cómo llegó a vivir la gente en España en algún momento de su historia. Entonces, cuando uno arranca, digamos que dos caballos a correr, el caballo latino dominicano y el caballo americano, y entonces uno ve que el americano ha acelerado de una manera impresionante, pero a nosotros nos dieron gabela porque nosotros arrancamos primero, y entonces como si nos dieron gabela terminamos atrás. Terminamos atrás porque en una primera de 4 temas que voy a especificar en el día de hoy, a nosotros nos criaron, y no hablo solo de mi generación, de la anterior y de la anterior y de la anterior y desde la fundación, desde un origen de esclavos, desde un origen de dominantes, que pasó después a una versión de esclavitud relacionada a nombres, apellidos y títulos, y que terminó en apellidos y riqueza. Todavía hoy en República Dominicana los temas de influencia tienen mucho que ver con el apellido. Si usted llega en lugar y usted dice yo soy fulano de tal con un apellidazo, a usted le dicen hola señor. Y si usted llega medio zaratraposo, pero quizás usted es millonario, pero le gusta andar vestido sencillamente, pues a usted le tiran para el lado. Porque todavía tenemos eso de que están los señores feudales que hubieron en República Dominicana en algún momento, y están los pobres de la República Dominicana que siempre también han existido. Entonces, ese origen hace que muchas cosas no se entiendan en República Dominicana todavía. Y eso pasa al segundo tema que les quiero tratar, la cultura. La otra diferencia entre países como nosotros y países como Estados Unidos es la cultura. Religiones en República Dominicana que fomentan la subordinación, la obediencia ciega sin el cuestionamiento, el conformismo en vez del agradecimiento, el no hablar, no expresar tus opiniones por el temor a romper un poquito las reglas, hace que en República Dominicana la gran mayoría de los dominicanos somos sumisos. Inclusive cuando alguien como yo cae en un escenario que quiere cambiar las reglas de juego, entonces se ve como el bicho raro, el bicho al que hay que combatir, que hay que aplastar, que hay que sacar, porque está por cambiando lo que nosotros nos sentimos seguros. En un libro, que parece que lo dejé también en el carro, que Luis no me lo trajo, que se llama El Código de Cultura, especifica que el ser humano tiene una naturaleza por defender los espacios donde se siente seguro. Entonces, si nosotros venimos de una cultura de esclavos, alguien que sale de la esclavitud y llega a un nivel económico mejor, fíjense que en República Dominicana hay un decir que dice que nadie quiere saber menos de un pobre que otro pobre que llega rico. Porque es un tema cultural. Es que la gente sale, y lo vemos inclusive en un caso que está en la justicia hoy día, el caso de la niña Emily. Eso es un caso precisamente de un problema cultural. Esta señora que viene de abajo, que no tenía nada, a través de finfullerías y muchísimas cosas, llega a tener dinero, y de repente el hijo se enamora de una muchacha humilde y ella considera que es un desprestigio para la familia que este gran rey sangre azul, hermoso, bello y precioso, se case con esta morenita dominicana, pobrecita la pobre. Entonces eso no era la clase social que este rey o este príncipe azul se merecía, y entonces prefirieron abortarla a la fuerza y asesinarla en vez de permitir que tuviera un embarazo y quizás no casarse. Bueno, yo te lo mantengo, o lo que venga. No, hay que matarla porque no puede quedar en la sociedad que mi hijo, el hijo de la reina Sofía Dominicana, se iba a casar con una niña pobre. Es precisamente el tema cultural que tenemos en República Dominicana, que estamos infundidos por una diferencia social que no existe, porque usted coge un rico y lo encuera, y un pobre y lo encuera, y le cuenta los brazos, le cuenta toda la parte del cuerpo, y son iguales. Si no le falta por un tema de naturaleza uno de los miembros, es un ser humano igualito, igual si es una mujer. El problema de nosotros es que hemos establecido en la imagen que vendemos una condición cultural que no existe, porque que usted tenga dinero no lo hace más culto que otro. Hay gente sin dinero. Yo conozco un muchacho en Cristo Rey que se llama Fran. Fran es un tipo espectacular. Usted se sienta, habla con él y habla horas y horas. Un tipo con un intelecto genial. Yo me siento a hablar con algunos amigos míos con dinero y a los 5 minutos le estoy botezando en la cara, me quiero ir, porque no tienen nada en el cerebro. Lo único que tienen es en los bolsillos.
y entonces la diferencia cultural, Fran les va ganando por mucho, pero ellos tienen dinero y cuando los dos llegan a un restaurante, a Fran lo dejan esperando y a estos les buscan una mesa para atenderlos rápido, porque es la cultura de la esclavitud que tenemos en República Dominicana. El que tiene el dinero tiene el látigo y el que no tiene el dinero tiene que ser rechazado, despojado o puesto para después. Esa cultura latina frente a la cultura americana. ¿Cómo funciona la cultura americana? Totalmente diferente a cómo funcionamos nosotros. La cultura americana, usted puede ser pobre o rico y usted tiene el mismo derecho. Usted llega donde usted llega y a usted hay que atenderlo, aunque usted parezca que no tiene dinero. Y yo recuerdo que cuando yo era muy muchacho, había una serie que me voy a acordar en el próximo bloque, que era una pareja de millonarios que eran muy humildes y cada vez que iban a un lugar que veían que los atendedores del lugar, las personas encargadas de la tienda o del restaurante, atendían mal a una persona de escasos recursos, volvían días después vestidos de zaratraposo. Y entonces compraban el sitio cuando los malentendían y votaban a ese que trataba mal a los pobres. Aquí deberían aparecer un par de millonarios que hicieran eso también, en vez de estar haciendo mucho disparate. Entonces, ese problema cultural, cuando empezamos a hablar de empresas y de desarrollo, siembra un camino equivocado en República Dominicana, que lo vamos a enfocar en detalle en un próximo bloque, pero que tiene mucho que ver con las formas y los sistemas educativos en República Dominicana. Tiene mucho que ver con política, con reelección, con permanencia en los cargos. Tiene mucho que ver con la razón por la que los políticos nos elegimos y la razón por la que el pueblo nos elige, que nunca es la misma. Los políticos nos elegimos por nuestras razones, el pueblo nos elige por sus razones y es muy difícil que logremos coordinar a menos que el propósito del político hacer lo que tiene que hacer, entonces provoque en la población el resultado de lo que él busca. Pero eso lo vamos a ver en el próximo bloque después de estas recomendaciones comerciales. Aquí estamos de nuevo. Decíamos ahorita que hay un problema grave cultural en República Dominicana y en los países latinos que empieza por el sistema educativo. ¿Cómo son los sistemas educativos en República Dominicana? Bueno, estamos viendo un excelente funcionario en el Ministerio de Educación que ya porque ha hecho 1 año o 2 años bien una función ya quiere ser presidente de la República. Entonces ya acelera los procesos de educación no basado en el desarrollo de República Dominicana, sino basado en su propia aspiración personal, que está bien y que tiene su derecho. La mala suerte la tenemos los dominicanos, que tenemos un excelente funcionario que no espera procesos y en vez de terminar de hacer una gestión espectacular y de fomentar un sistema educativo, entonces cambia todo lo que hace porque necesita o quiere ser presidente de la República de repente. Bueno, alguien lo estará asesorando, no conozco sus por qué ni contra, ni estoy contra ni a favor, pero estamos hablando del tema cultural. Entonces ahora todo lo que hacemos en el sistema educativo, toda esta propaganda, se relaciona a intereses políticos. ¿Está mal que lo haga? No, no está mal, porque esa es su vida, es su función, y él tiene la bendición de que lo hayan designado en ese cargo. Ahora, sin contar la actualidad de lo que está pasando en educación a partir de las inversiones inmobiliarias de manera principal que se han hecho en educación y en materia digital, vámonos a antes de eso, a procesos de deudas sociales. ¿Cómo funciona el sistema educativo dominicano? Primero, de pasatiempo. ¿Por qué de pasatiempo? Nosotros sabemos, y usted también, que en muchas escuelas públicas los profesores no van. Y a veces van y se sientan y le dicen a los alumnos, me duele la cabeza, pónganse a leer algo ahí, que no aguanto la cabeza. Porque lo que cumplimos son horarios, no cumplimos objetivos. Este no es un país de objetivos. No me crea a mí, coja a un amigo suyo político, coja lápiz y papel y hágale una sola pregunta. ¿Cuáles son los objetivos tuyos? Y empieza a gaguear y se va a inventar, le va a decir 3 cosas. Yo quiero trabajar por la familia, yo quiero trabajar por la educación y quiero trabajar para los pobres. Son un disco rayado, no tienen propósito, no hacen investigación, no entienden el sentido, no viven una vida de propósito y entonces escuchan en una encuesta, porque aquí hay unos asesores que se aprendieron, parece que fueron una clase en algún curso fuera, se aprendieron en alguna charla hace 25 años que había que enfocarse en 3 temas principales. Y entonces tú ves a todos los políticos opinando, no me crea a mí, usted coge las redes sociales, coge los discursos, están todos en lo mismo, que yo voy a promover la familia, que la educación y voy a trabajar por los más necesitados. Pero después que llegan no hacen ninguna de las 3 cosas, ni saben de educación, ni tienen familias ejemplares, ni trabajan
verdaderamente por los más necesitados, porque trabajar por los más necesitados no es darle. Eso no es lo que se hace. Porque al que tú le das hoy un pan, mañana tiene hambre. Y cuando viene a ver más, porque si tú le das un pan muy grande, le ensanchaste el estómago y mañana quiere el pan del mismo tamaño, pero nada más puede comprar el chiquito. Entonces tú lo que hace daño haciendo eso. Lo que nosotros debemos hacer es cambiar la cultura educativa. ¿Qué otro problema tiene la cultura educativa? Que está políticamente relacionada. ¿Qué es la ADP en República Dominicana? La Asociación de Profesores, organismos políticos con partidos representados que luchan por el ejercicio del poder y el control del magisterio. Ese es el mecanismo de influencia. ¿Y de dónde parte todo este problema? De lo que yo vengo tratando, y aquí vengo con lo mismo, el problema de la ley de gobernadores que no acabamos de aprobar. Y que como se andan dando unas sombras ahí, unos vientos de una posible reforma constitucional, yo le estoy diciendo a los legisladores, aprovechemos y aprobemos la ley de gobernadores, porque esa manda que en el próximo cambio constitucional hagamos cambios en nuestro sistema político para que las provincias tengan gobernaciones locales con tareas locales. Como aquí todo se rige a nivel nacional, el que logra ganar por un voto más se convierte en el líder del ADP. Y el que está ahora es muy amigo mío, lo quiero y lo respeto mucho, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, en vez de nosotros liderar por intelecto, por propuestas de transformación social, porque el líder de los maestros tiene la mejor propuesta de transformación del sistema educativo, nosotros lideramos por política. Entonces, tanto el sistema educativo en la parte alta, que es el ministerial, que es designado políticamente, y en la parte de maestros, que está designado por un proceso electoral interno que normalmente se compone de acuerdo de partidos mayoritarios, se unen, se componen y sacan la plancha que va a ganar. Entonces tú tienes a todo un sistema educativo totalmente politizado. Y entonces eso significa que en años nosotros vamos a seguir pagando la misma deuda social, porque nosotros, con un esfuerzo como el que hace el presidente de la República, de poner las tandas extendidas para darle desayuno, comida y merienda, lo que debemos es darle la misma calidad del esfuerzo financiero que hace el gobierno actual para la alimentación del individuo, de la niña, el niño, el joven, la jovencita que está en la escuela, hacer lo mismo y darle desayuno, comida y merienda intelectual. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si para conseguir una escuela usted tiene que cabildearla políticamente. Las escuelas no tienen objetivo, no son escuelas de talento. Todas las escuelas tienen el mismo penso. Tú me vas a decir a mí que un niño que vive, por ejemplo, en Girasoles 3, tiene el mismo nivel de desarrollo que un niño que vive en Piantini. No. Entonces el sistema escolar de ese colegio, si quiere suplantar las diferencias sociales, tiene que tener una metodología diferente, que el atraso que trae el niño lo recupere a tiempo para que el graduado en Girasoles 3 tenga el mismo nivel intelectual y académico y eficiente que el que tiene en Piantini. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si para cancelar a un profesor se hace una huelga? Si un profesor deja de ir o va y no hace nada y no se puede cancelar porque está protegido por un sindicato y entonces el ministro de Educación trata de implementar cambios y no hay manera de que lo logre porque se le arman huelgas. Miren cuántas huelgas le han hecho ahora. ¿Y por qué son las huelgas a final de cuentas? Por intereses. Porque ninguna huelga ha dicho, no, imagínense esta huelga. Huelga en San Juan, por poner un ejemplo. No vamos a permitir que el ministro de Educación cancele a don Octavio Laponte porque él es el fundador de la ideología de las matemáticas divertidas, como el japonés este que anda en la prensa hoy día hablando aquí, y él tiene como fundamento y ha creado y desarrollado para solucionar las matemáticas en República Dominicana un programa especial. No lo podemos cancelar. Hasta yo voy y hago huelga. Ahora, ¿por qué es que no lo quieren cancelar? No, porque es un hombre bueno, tiene 30 años en el magisterio, es injusto. Y él estaba ahí, pero no iba, no daba clases, le decía a los alumnos que estudiaran lo que le diera la gana, que le dolía la cabeza o que tenía una resaca, y pasan todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos una cultura que solo alcanzaría nuestra cultura atrasada, la desarrollada, si fuera impulsada por el sistema educativo. Pero no es así. De por sí, el mundo de hoy está hablando de suplantar, de quitar las escuelas físicas para pasar a las escuelas digitales. Y nosotros estamos desarrollando escuelas físicas, porque todavía nosotros no entendemos cuál es el cambio que tiene que haber en República Dominicana. Para nosotros avanzar de manera radical y que los pobres realmente dejen de ser pobres. Miren, yo hice un análisis en estos días, aquí hay compañeros que se me pueden molestar, de cuánta gente pobre han sacado los gobiernos
del presidente Danilo, del presidente Leonel, de Hipólito, de Jorge Blanco, de don Antonio y de Balaguer, y hacen falta como 5 repúblicas dominicanas para juntar tanta gente. Y los pobres siguen siendo pobres. Es que nosotros tenemos que resolver esto realmente. Y la pobreza es un problema de actitud, conocimiento, ignorancia y falta de oportunidades. No es de lo que le demos, no es de que usted le dé más comida gratis, no, porque es que mañana van a tener hambre de nuevo. No es que le demos un apartamento, que lo enseñemos a comprárselo. Es que le demos facilidades para que dentro de la realidad económica dominicana, entonces ellos puedan tener acceso. Ayer, y yo tengo en el libro es un documento que en el final se los voy a enseñar, que Yelisa me lo va a mandar a buscar ahora, un documento que está dentro de mi libro. Había una persona de la DGI en la Comisión de Hacienda y este señor empieza a presentarnos un panorama de países iguales o peor que nosotros. Y yo le digo, ¿y por qué usted no nos presenta un panorama de países mejores que nosotros? Y la respuesta, como no podía apiarse de ese fuetazo, fue de que yo vivía en Suiza y ya yo pagaba un 55. ¡Guay! Cambió el tema. Mi hermano, nosotros tenemos que mirar que está mejor. ¿O usted ha visto un pobre mirando a otro pobre? De que yo quiero ser tan pobre como aquel que es más pobre que yo. La gente lo que quiere es vivir mejor, la gente quiere una calidad de vida. Y nosotros lo que vivimos es dándole larga al asunto, y larga, y larga, y larga. Y la visita sorpresa excelente, felicidades. Un sacrificio personal, inhumano casi, porque el presidente trabaja los 7 días de la semana. Necesita descansar un chin. Deberíamos obligarlo a que se coja 1 o 2 semanas de vacaciones para que venga rosadito de allá y no como está jalado, apurado, trabajando de las 6 de la mañana hasta la quimbamba de la noche. Pero el país debe respaldar eso con cambios, no cambios para aspiraciones. Al presidente hay que respaldarlo con trabajo. Todo el que tenga una función tiene que llegar a la misma hora que el presidente. El presidente debería tener un WhatsApp de funcionario. Se lo sugiero ahora. Que él le ponga por la mañana, voy para mi oficina a las 6, para que todo el mundo acelere y llegue a la de ellos. Y llamar a todo el mundo y ver si le mete una multa al que no llega temprano. Pero lo que debe hacer el país es desarrollar lo que está haciendo turismo hoy día. El presidente dijo, yo quiero avanzar en el turismo. Y el turismo ha ido avanzando. Sigamos avanzando de esa manera. No es buscándole conflicto al presidente y complicándole la vida. Es que este es un país que está muy atrasado y que necesita mucho de la gente. ¿Cuál es el otro problema? La educación pasiva. ¿Qué significa educación pasiva? Yo tengo unos muchachos aquí ayudándome ahora aquí en el programa. Todos esos muchachos hicieron el bachiller. Si yo le hago un examen ahora mismo de lo que ellos que se graduaron en bachiller, se queman todos, achicharrados. Se fueron de una vez. ¿Por qué? Porque la educación es pasiva. La educación que damos en República Dominicana trabaja en el consciente del ser humano, no baja al inconsciente. ¿Por qué no baja al inconsciente? Porque no tiene ningún interés. No hay intereses. La educación de aquí está influenciada de manera negativa, y aquí entro en el último bloque de la parte educativa, de dónde es que estamos afectados. Si la gente va a estudiar y se va a fajar estudiando, pero ve el amiguito vendiendo droga, rico, todos los policías van a casa del amiguito que vende droga, o van a casa del otro amiguito que no está estudiando, que no fue a la universidad, sino que pagó en una de esas que hay por ahí que dan título, se metió ahí en esa universidad, consiguió un título, nunca fue a estudiar, pero se enganchó en un partido político. El tipo andaba en chancleta, ahora anda en jipeta. Y yo estudiando. Entonces, el niño ahí estudiando, 3º bachiller, 4º bachiller, se gradúa, se mete en la universidad, se va tempranito, a veces a pie, porque no hay los cuartos para el pasaje de vuelta, coge el metro, camina un pedazo, muchacho está estudiando. Y el amiguito de al lado cambiando carro. ¿Y este qué? No, este es funcionario. Porque parece que en este país se entiende que funcionario y rico es lo mismo. En el único país de la bolita del mundo que funcionario y rico es lo mismo, en los países de América Latina. Porque en otros países el escrutinio personal significa que usted no puede ganar un peso más de lo que a usted le pagan. Y aquí todos los que llegamos a ser funcionarios somos más ricos cuando salimos que cuando llegamos. Una fórmula espectacular. Si Bill Gates se sienta con un funcionario dominicano, se hace más rico, porque le vamos a enseñar un par de fórmulas de cómo que eso se hace. Entonces, en el próximo bloque, después de estas recomendaciones comerciales, yo les voy a hablar finalmente de cómo nos está afectando las equivocadas escaladas de éxito. Nos vemos en breve. Estamos en la parte final de este tema. La centralización del tema es entender
por qué las diferencias en el progreso entre República Dominicana y países como los Estados Unidos. Inclusive podemos comparar dominicanos nacidos aquí, que se van a Estados Unidos, estudian allá y crecen de manera correcta. Lamentablemente hay muchos latinos dominicanos que se van a lugares en Estados Unidos que son extensiones de República Dominicana. Si yo me fuera a vivir a Estados Unidos, si yo me fuera para allá y tuviera mis papeles legales y me fuera a vivir, me buscara una ciudad americana para yo avanzar. No me fuera yo a vivir al Alto Manhattan, donde están los colmados igualito los de aquí, la gente en el dominó igualito los de aquí, y nadie estudiando igualito los de aquí para después coger la misma lucha que cogemos los de aquí. Yo me fuera a un lugar donde yo pudiera desarrollarme. Los dominicanos que han crecido a través del estudio en los Estados Unidos, que se han ido a lugares donde se les exige desarrollar, entonces tienen hoy una vida espectacular. Yo les traje el libro del Código de la Cultura, que ustedes lo ven ahí en pantalla. Dice, cuando las arañas tejen juntas, pueden atar a un león. Es un mensaje muy interesante porque es el mensaje de que nosotros como población, 10 millones de personas cambiando la forma de pensar, desarrollándonos individualmente, utilizando nuestra intelectualidad, nuestro talento, nuestra fuerza, unidos al resto del pueblo dominicano, podríamos mover hacia adelante a la República Dominicana. El país no funciona así. Todo el mundo aquí está esperando lo que diga el presidente, lo que diga el funcionario. Que si van a dar apartamentos, yo quiero estar en la lista, y cabildeo, y voy y busco. Tú no tienes idea de lo que es eso. Una cosa terrible. Por el otro lado, les traje un documento que se llama Ineficiencia del Sistema Tributario. Ese es el documento que nos lo llevó ayer una persona de Impuestos Internos que estaba en una comisión de Hacienda. Te deja ver en el cuadro de la izquierda que dice coeficiente de ineficiencia del ITEVIS, que es República Dominicana, que se ve ahí medio gris, tiene el punto 41. Sin embargo, en la coeficiencia de ineficiencia G, que está a la derecha, República Dominicana está en 0.23. ¿Qué decía esta persona? Equivocadamente, que nosotros cobrábamos poco impuestos y por eso teníamos mayor evasión. Es todo lo contrario, señores. Nosotros, porque usted cree que pagamos poco impuestos, pero cuando usted paga gasolina, usted paga impuestos. Cuando usted paga la luz, usted está pagando impuestos. Cuando usted se va al cine, usted paga impuestos. Cuando usted se come un sanguchito en la calle, usted paga impuestos. Usted va a un restaurante y usted paga el 18 de ITEVIS, el 10 de los camareros, y hay que darle además en efectivo al camarero, porque los 10 a veces no le llegan completos. Hay que darle los de él. Entonces, para usted gastar 1,000 pesos, usted tiene que gastar 500 adicionales. Entonces, y hay que darle al vale parking ahora porque no hay parqueo, una ciudad que no construye parqueo, porque es una deuda. Roberto tuvo 14 años ahí, nunca hizo un solo parqueo, hizo parque, pero no parqueo. Y este que está aquí dijo que iba a hacer, pero tampoco arranca. Hizo uno y cuesta 100 pesos la hora, que eso debe ser para algunos gringos que van a venir a parquearse en el parqueo, porque el dominicano que paga 100 pesos la hora en ese lugar donde tiene el parqueo tiene que salir corriendo. Entonces, este panorama nos lo presentan ayer para querernos hacer entender que el sistema fiscal del país va por caminos correctos. Yo entiendo que sí, que Magín está tratando de modernizar la plataforma, de modernizar la acción de los impuestos para que el país sea mejor. El problema es que la base impositiva está calculada de manera incorrecta porque ha sido calculada para cuando el país era un país análogo. Pero ese es tema de una invitación que les haremos a Magín más adelante. Quiero terminar la intervención mía de hoy con los 3 influyentes negativos de los parámetros o los patrones de éxito equivocados de República Dominicana. Primer patrón de éxito equivocada: crímenes y corrupción. Crímenes, y ahí metemos a droga, atracadores y todo eso que generan dinero por esa vía. Corrupción, que son los mismos atracadores, pero que atracan al Estado. Es más o menos lo mismo. Entonces, ese sistema de corrupción se convierte en un patrón negativo para el esfuerzo individual. El segundo patrón es el de la influencia. La selección por relaciones hace que las personas no tengan el ímpetu interno del autodesarrollo porque prefieren el cabildeo que desarrollarse y tener sus propios caminos, su propio nivel de éxito. Y el tercero, entonces, está el de la relación personal. Una cosa es el de la relación por influencia, partidos políticos, recomendaciones de poder, y otra es de la relación personal, donde tú de repente tienes un hermano, una hermana,
tú consigues 3 puestos, uno es para ti, uno es para tu hermano y otro para tu hermano. Entonces, ese tipo de posiciones genera un desaliento en República Dominicana. ¿Y por qué nos afecta? Y con este comentario vamos a empezar a cerrar el bloque de hoy, que para mí es muy interesante, porque lo que yo quisiera, y es mi aspiración de contribuir a través de este programa, es que los dominicanos se despertaran y decidieran autodesarrollarse. Y autodesarrollándote tú vas a sembrar en tu país de una manera mejor y así podremos achicar al gobierno en el sentido del gasto nominal para que podamos los dominicanos desde el sector privado levantarnos y desarrollar el país. Entonces, ¿por qué afectan estos influenciadores negativos? Porque lo que desarrolla al ser humano es la crisis. Y la crisis debe generar a lo interior del ser un deseo de resolver la crisis, porque las crisis sacan del ser humano lo mejor y lo peor. Si estamos hablando de desarrollo, me concentro en lo mejor. Ahora, si cuando usted tiene una crisis, lo que usted opta es por meterse en un partido político o meterse a vender droga, entonces usted no se desarrolló. Usted sigue siendo el mismo ser humano con crisis, pero que resolvió el tema financiero sin crecer como ser humano. La respuesta es, ¿cómo lo mejoramos? Pues República Dominicana tiene de manera positiva influyentes que si entendieran el mensaje y se dedicaran a cambiar nuestras universidades, nuestras iglesias, nuestros patrones de influencia política podrían contribuir en República Dominicana para el desarrollo. La versión que los jóvenes se metan en política no es una versión sana, porque los partidos políticos suspendimos nuestras escuelas. Ya no educamos. Entonces, cuando un político joven viene al partido, va a traer costumbres de la calle que no fueron educadas. El primer compromiso que debemos asumir los políticos de este país para las nuevas generaciones que vienen es crear escuelas de formación que se basen en carácter, en integridad, en responsabilidad y en honestidad. Así sí que podemos sembrar una mejor República Dominicana. Empresarios, atención, que se han ido dejando quitar el país poco a poco para convertirlo en un país que da más de lo que produce. Nos vemos en la próxima, el lunes en otra entrega.